GA93. El átomo como electricidad coagulada. Del ciclo, el trabajo de las sociedades secretas en el mundo. Rudolf Steiner. Berlín, 23 de diciembre de 1904. En una serie de conferencias, he estado hablando sobre las escuelas de ocultismo y sus ramificaciones, y creo que hoy es correcto terminar todo este curso de conferencias antes de pasar a un tema diferente la próxima vez. Dentro de una semana, hablaré sobre el significado de los días relacionados en el calendario de la Iglesia con la festividad de Navidad, la festividad de Año Nuevo menos importante y la fiesta de la Epifanía extremadamente importante. La conferencia de hoy, por lo tanto, será más de la naturaleza de una conclusión. Podría hacerse la pregunta, ¿cuál es el significado más profundo de las sociedades secretas y de sus objetivos en la evolución mundial? A tal pregunta, mi respuesta sería que tienen una conexión real con la forma en que los seres en el mundo evolucionan y progresan. Como saben, son necesarios diferentes tipos de ejercicios para el autodesarrollo, y dichos ejercicios están realmente disponibles. ¿Han oído hablar de Hatha Yoga, Raja Yoga y otros ejercicios de diferentes tipos, mediante los cuales las sociedades y hermandades relacionadas con la ciencia oculta han iniciado a sus miembros? Alguien puede decir, todo esto, seguramente, podría lograrse sin estas sociedades secretas. Pero les puedo decir, y en el curso de la conferencia se darán cuenta, que el mundo no puede prescindir de tales sociedades. Para decirlo sin rodeos, es bastante injustificable hablar en público al estilo del manifiesto de los masones que leí hace 15 días. Ese es solo un ejemplo. Los hombres no pueden alcanzar lo que generalmente se conoce como inmortalidad a menos que estén, en cierta medida, familiarizados con las ciencias ocultas. Los frutos de la ciencia oculta, por supuesto, encuentran su camino hacia el mundo a través de muchos canales. Existe una gran cantidad de conocimiento oculto en las diversas religiones y todos aquellos que participan profunda y sinceramente en la vida de una comunidad religiosa tienen algo de participación en este conocimiento y se están preparando para alcanzar la inmortalidad en el sentido real. Pero alcanzar el conocimiento de la inmortalidad en plena conciencia, como una experiencia concretamente real, tener el sentimiento de que uno pertenece en verdad al mundo espiritual es un asunto muy diferente. Todos ustedes han vivido muchas veces, pero no todos ustedes son conscientes de que han vivido tantas vidas. Sin embargo, esta conciencia surgirá gradualmente y sin ella la vida del hombre se vive con una conciencia incompleta. Nunca ha sido el objetivo de la ciencia oculta inculcar en los hombres un sentimiento tenue de supervivencia, sino impartir un conocimiento claro y plenamente consciente de la vida que fluye en el mundo espiritual. Hay una cierta ley que gobierna el desarrollo progresivo de la conciencia en todas las etapas futuras de la vida. Es esto, nada de lo que un ser humano no logra por sí mismo para alcanzar esta conciencia, contribuye a su desarrollo. Hay una máxima a primera vista, bastante desconcertante, que cualquier cosa que se logre en el camino del desarrollo de la conciencia en el mundo hace algo para impulsar la evolución de la conciencia de cada ser, incluso si tal ser no ha trabajado realmente en el desarrollo de su propia conciencia. Y ahora traten de pensar en un ejemplo de acción humana realmente objetiva. Un arquitecto construye una casa. Él no construye esta casa para sí mismo, sino que emprende la tarea de construirla por razones que él cree que son completamente impersonales. Ustedes saben bien que las razones rara vez son impersonales. Hay muchas personas que, según parece, no están trabajando para sí mismas, y sin embargo en realidad lo están. Un abogado, por ejemplo, trabaja a todos los efectos para sus clientes. Parte de su trabajo puede ser desinteresada, pero la verdadera cuestión es ganarse la vida. Cualquier cosa que hagan los hombres en los negocios simplemente por su propio sustento, en la medida en que sus negocios solo sirven para ese fin, se pierde mucho en el camino de la ganancia espiritual. Por otro lado, todo lo que se realiza sin tenerse en cuenta uno mismo, que esté conectado con los intereses de otro, ayuda a intensificar y fortalecer nuestra conciencia en las futuras luchas por la existencia. Espero que esto esté claro. Y ahora piensen en los masones. Cuando se mantuvieron fieles a sus principios originales y fundamentales, dieron este mandato a sus miembros: los edificios que erijan no deben contribuir en absoluto a sus propios medios de subsistencia. Lo que aún ha sobrevivido de la buena masonería antigua toma la forma hoy en día de instituciones y fundaciones caritativas. Y aunque las logias han perdido sus raíces vivas en la antigua sabiduría y el conocimiento oculto una vez en su poder, estas instituciones caritativas son evidencias de un humanitarismo que, aunque está vacío de sustancia real, aún persiste y se cultiva como tradición. La actividad desinteresada es, en verdad, algo que ha pertenecido a la masonería. La masonería, de hecho, instó a sus miembros a trabajar al servicio de la humanidad, a trabajar en el mundo de manera objetiva y desinteresada. Estamos viviendo ahora en un momento de la evolución que podría llamarse la época mineral,
y nuestra tarea es impregnar este mundo mineral de principio a fin con el espíritu en de nosotros. Piensen en lo que esto significa. Están construyendo una casa. Recogen las piedras de una cantera y las cortan en las formas requeridas para el edificio, y así sucesivamente. ¿Qué inculcan en esta materia prima obtenida del reino mineral? Están inculcando el espíritu humano en la materia prima. Si construyes una máquina, estás poniendo el espíritu que es parte de ti en esa máquina. La máquina actual, por supuesto, perecerá y se convierte en polvo, ni un rastro de ella sobrevivirá. Pero, lo que has hecho, lo que has logrado, pasa a los átomos y no desaparece sin dejar rastro. Cada átomo lleva un rastro de tu espíritu y llevará este rastro con él. Si un átomo ha estado alguna vez en una máquina, o no ha estado en una máquina, no es una cuestión indiferente. El átomo en sí mismo ha sufrido un cambio como resultado de haber estado una vez en una máquina, y este cambio que se ha producido en el átomo nunca más se perderá. Además, al haber cambiado al átomo, al haber unido el espíritu en ti con el mundo mineral, se ha hecho un sello permanente en la conciencia general de la humanidad, y esa conciencia te acompaña al otro mundo. La ciencia oculta sabe bien de qué manera el ser humano puede realizar acciones desinteresadas y hasta qué punto su conciencia se verá reforzada por ellas. Ciertos hombres, que han estado profundamente imbuidos de este conocimiento, han sido tan desinteresados que han tomado medidas para evitar que incluso sus nombres lleguen a la posteridad. Un ejemplo de esto es el trabajo titulado Teológica Deutsch. Nadie sabe quién lo escribió. En el exterior solo están las palabras, el hombre de Frankfurt. Él, por lo tanto, fue uno de los que se encargó de que su propio nombre fuera desconocido. Trabajó de tal manera que simplemente agregó algo al mundo objetivo sin pedir honor ni preservar su nombre. Y aquí se puede decir que los maestros, por regla general, no son personajes conocidos en la historia. A veces se encarnan en personalidades históricas cuando es necesario, pero en cierto sentido esto es un sacrificio por su parte. El nivel de su conciencia es incompatible con el trabajo por sí mismos, y la preservación de un nombre implica esto, después de todo. Es difícil de comprender completamente esta regla, pero ahora les quedará claro por qué el objetivo de los masones es trabajar en el mundo de tal manera que sus acciones estén ocultas en organizaciones sociales o instituciones de caridad. Porque los actos desinteresados son los fundamentos reales de la inmortalidad. En el mundo exterior vemos el reflejo de tales hechos. No necesariamente tienen que ser de gran importancia. Si alguien le da una moneda a un hombre pobre, esto puede ser un acto desinteresado, pero solo en la medida en que es absolutamente desinteresado, encuentra su camino hacia la esfera de la inmortalidad y muy pocos hechos son desinteresados en este grado. Un acto de caridad puede ser extremadamente egoísta cuando, por ejemplo, da lugar a un sentimiento reconfortante. La caridad a menudo surge de motivos egoístas. Si un hombre pobre que vive entre nosotros no tiene carne en Navidad y nos sentimos obligados a darle algo para que podamos sentirnos justificados al comer nuestra propia cena de Navidad, eso, después de todo, es egoísmo. En la Edad Media habría sido imposible decir quién construyó muchas de las catedrales o pintó muchas de las pinturas. Es solo en nuestra época de civilización que la gente ha comenzado a atribuir tal valor al nombre humano. En épocas anteriores, más espiritual que la nuestra, el nombre individual era de menor importancia. La espiritualidad en esos días estaba dirigida a la realidad, mientras que nuestra época se adhiere al engaño de pensar que lo que es una mera preocupación del momento debe ser preservado. He dicho esto para indicar el principio por el cual fueron guiadas estas sociedades secretas. Los miembros de tales sociedades se esforzaban por desaparecer como personalidades y permitir que lo que hacían produjera sus propios efectos. Y esto nos lleva al meollo del asunto. El hecho de que algo particular se mantenga en secreto es mucho menos importante que el hecho de que todos deben mantener en secreto su propia parte del trabajo. Así se asegura la inmortalidad. Por lo tanto, la regla es clara y sin ambigüedades. Por mucho que tú mismo te eches al mundo, esa conciencia que el mundo te devolverá. La medida de lo que tú mismo colocas en el mundo es la medida de la conciencia que el mundo te devolverá. Esto está conectado con grandes y poderosas leyes de la existencia mundial. Cada uno de ustedes tiene un alma. Cada uno de ustedes tiene un espíritu. Esta alma y este espíritu están llamados a subir un día a las etapas más altas de perfección. Pero el alma y el espíritu ya estaban ahí antes de que tu cuerpo físico existiera, estaban presentes antes de tu primera encarnación física. Exististe en la encarnación física en las primeras épocas lemurianas, hiperbóreas y polares. Antes de eso, sin embargo, ustedes eran solo seres anímicos. Pero como seres anímicos ustedes eran parte del alma del mundo. Como seres de espíritu puro ustedes fueron parte del espíritu universal del mundo. El espíritu del mundo y el alma del mundo se extendieron a tu alrededor así como la naturaleza se extiende a tu alrededor hoy. Así como el mundo mineral, el mundo vegetal y el mundo animal están ahora a tu alrededor.
También lo estuvieron los mundos del alma y del espíritu. Y lo que estaba fuera de ti ahora es tu alma, la han tomado en ustedes mismos, han llevado hacia adentro, lo que para comenzar estaba afuera y alrededor de ustedes. Lo que ahora es su ser más interno fue una vez parte de un mundo externo. Esto se ha convertido en tu alma. El espíritu, también, una vez se extendió a tu alrededor. Y lo que ahora está a tu alrededor se convertirá en tu vida interior. Tomarán en ustedes lo que ahora es el reino mineral y se convertirá en parte de su ser interior. Del mismo modo, el reino vegetal. Lo que te rodea en la naturaleza se convertirá en tu ser interior. Ahora comprenderán cómo está conectado esto con el primer ejemplo dado. Construyes una iglesia para otros, no para ti mismo. En verdad, pueden tomar un mundo de majestad, belleza y esplendor si experimentan este mundo como tal. Hacer algo por el yo superior no participa del egoísmo porque no se hace solo por el yo superior se unirá con todos los demás, de modo que lo que se hace por el yo superior se hace al mismo tiempo por todos. Esta es la verdad que sabían los masones. Cuando el masón trabajaba con sus compañeros constructores, sabía, en tiempos futuros, el mundo mineral se espiritualizará. Construir no significa nada más que espiritualizar el mundo mineral. Sabía que el edificio algún día se convertiría en el contenido de su alma. Dios una vez nos dio la naturaleza que nos rodea en los reinos de los minerales, plantas y animales. Tomamos la naturaleza en nosotros mismos. Que la naturaleza exista no es cosa nuestra, todo lo que podemos es hacer que la naturaleza sea parte de nuestro propio ser. Pero lo que nosotros mismos hacemos y preparamos en el mundo, eso es lo que constituirá nuestra existencia futura. De hecho, vemos el mundo mineral como tal, lo que hacernos con el mundo mineral, es en lo que nos convertiremos en tiempos futuros. Lo que hacernos con el mundo de las plantas, con el mundo animal y con los hombres, eso también, seremos seguramente. Si encontró una institución de caridad o ha contribuido algo a su fundación, lo que ha contribuido se convertirá en una parte integral de usted. Si el hombre no hace nada con lo que puede de esta manera, para atraer a su alma desde afuera, entonces su alma permanece vacía. Por lo tanto, debe ser posible que la humanidad espiritualice en la medida en que esto se pueda lograr, los 4 reinos de la naturaleza, de los cuales el hombre es uno. El traer el espíritu a todo el mundo externo, esa ha sido la tarea de las sociedades secretas de todas las épocas. No les será difícil entender lo siguiente: piensen en un niño que está aprendiendo a leer y escribir. Para empezar, todos los accesorios están a su alrededor, el maestro está allí, los libros están ahí, etc., pero todavía no hay nada dentro del niño. El trabajo continúa hasta que lo que una vez estuvo fuera del niño ha sido inculcado en él y puede leer. Y también lo es con la naturaleza. En los tiempos por venir tendremos dentro de nosotros lo que ahora se extiende a nuestro alrededor. Como almas, brotamos del alma mundial y cuando esta alma mundial estaba a nuestro alrededor, la atrajimos en nosotros mismos. Así también el espíritu, y así también será con la naturaleza. Tomamos la naturaleza de nosotros mismos desde fuera y la naturaleza estará dentro de nosotros como un poder. Ese es el gran pensamiento en la base de estas sociedades secretas. Todo progreso es el resultado de la involución y la evolución. La involución es la toma, la evolución es el rendimiento, la entrega. Todos los estados y condiciones de existencia mundial se alternan entre estos dos procesos. Cuando ven, oyen, huelen o prueban, respiran la naturaleza en ustedes mismos. El acto de la vista no pasa sin dejar rastro. El ojo mismo perece, el objeto visto eso también perece, pero lo que has experimentado en el acto de la vista, permanece. No será difícil para ustedes darse cuenta de que en ciertas épocas es necesario hacer que tales cosas se entiendan. Estamos avanzando hacia una época en la que, como indiqué recientemente, los hombres entenderán qué es el átomo, en realidad. Y se realizará por la mente del público también, que el átomo no es más que electricidad coagulada. El pensamiento mismo está compuesto de la misma sustancia. Antes del final de la quinta época cultural, la ciencia habrá alcanzado la etapa en que el hombre podrá penetrar en el átomo mismo. Cuando se comprenda la similitud de la sustancia entre el pensamiento y el átomo, pronto se descubrirá la forma de obtener las fuerzas contenidas en el átomo y luego nada será inaccesible para ciertos métodos de trabajo. Un hombre parado aquí, digamos, podrá presionar un botón oculto en su bolsillo, para explotar algún objeto a una gran distancia, digamos en Hamburgo. Al igual que al establecer un movimiento de onda aquí y hacer que tome una forma particular en otro lugar, la telegrafía inalámbrica es posible. Así que lo que acabo de indicar estará dentro del poder del hombre cuando la verdad oculta de que el pensamiento y el átomo consisten en la misma sustancia se ponga en aplicación práctica. Es imposible concebir lo que podría suceder en tales circunstancias si la humanidad no hubiera alcanzado el desinterés. El logro del desinterés por sí solo permitirá a la humanidad mantenerse al borde de la destrucción.
La caída de nuestra época actual será causada por la falta de moralidad. La época lemuriana fue destruida por el fuego, la época atlante por el agua, nuestra época y su civilización serán destruidas por la guerra de todos contra todos, por el mal. Los seres humanos se destruirán mutuamente en conflictos mutuos. Y lo terrible, más desesperadamente trágico que otras catástrofes, será que la culpa recaerá en los propios seres humanos. Un pequeño puñado de hombres hará el bien y así asegurarán su supervivencia en la sexta época de la civilización. Este pequeño puñado habrá alcanzado el desinterés. Los demás desarrollarán todas las habilidades y sutilezas imaginables en la manipulación y el uso de las fuerzas físicas de la naturaleza, pero sin el grado esencial de desinterés. En la séptima época de la civilización, esta guerra de todos contra todos estallará en la forma más terrible. Los descubrimientos liberarán grandes y poderosas fuerzas, convirtiendo todo el globo terráqueo en una especie de masa eléctrica viva, autofuncional. De una manera que no se puede discutir, el pequeño puñado estará protegido y preservado. Y ahora podrán imaginar, más claramente de lo que era posible cuando hablé de las cosas anteriores, por qué deben buscarse las formas buenas y apropiadas como se la ha llamado, y en qué sentido la masonería era consciente de su deber de construir un edificio dedicado a fines desinteresados. Es más fácil convertirse en uno de los pocos hombres que se aseguran a sí mismos un lugar en la vida del futuro mediante el uso de las antiguas buenas formas que tener que luchar para salir del caos. La gente de hoy en día puede estar inclinada a burlarse de las formas vacías, como dicen. Pero esas formas tienen, sin embargo, un profundo significado y propósito, están en línea con la estructura de nuestro periodo de evolución, y todo cuanto está dicho y hecho está conectado con las etapas necesarias en el desarrollo de la naturaleza humana y del alma humana. Solo piensen en ello. Estamos viviendo en el quinto periodo de la quinta gran época, todavía tenemos que vivir 2 periodos más de esta gran época. Luego seguirán los 7 periodos de la sexta gran época y luego los 7 periodos de la séptima gran época. Esto hace 16 etapas de evolución en el futuro. La humanidad aún tiene que escalar estas 16 etapas. El hombre que puede experimentar algo de las condiciones de existencia ahí posibles, se inicia, hasta cierto punto. Existe una correspondencia entre los grados de iniciación y el secreto de las épocas por venir. En la vida de nuestro planeta hay 7 grandes épocas, y cada una de estas 7 tiene 7 subperiodos 49 condiciones, por lo tanto, en total. Por lo tanto, hay etapas definidas para la investigación de los secretos de las futuras fases de la evolución. Los altos grados de masonería originalmente no tenían otro objetivo o propósito que ser una expresión, cada uno de ellos, de una etapa futura de la evolución de la humanidad. Por lo tanto, tenemos en la masonería algo que ha sido bueno y bello. El hombre que obtuvo un grado sabía cómo debía abrirse camino hacia el futuro, él podía ser una especie de pionero. También sabía que alguien que alcanza un grado más alto puede lograr cosas mayores. Esta disposición de acuerdo con los grados puede hacerse bien, ya que corresponde con los hechos. Por lo tanto, si fuera posible inculcar un nuevo contenido junto con un nuevo conocimiento en estas formas, se acumularía mucho bien, ya que la masonería volvería a estar impregnada de espíritu real. Contenido y forma, sin embargo, pertenecen al todo. La situación actual es que los grados están ahí, pero nadie los ha superado en el sentido real. A pesar de esto, sin embargo, no están ahí sin un propósito. La quinta época cultural es una época puramente intelectual, una época del egoísmo. El intelecto es egoísta en el más alto grado y es el sello distintivo de nuestro tiempo. Y entonces debemos evolucionar a través del intelecto hacia la espiritualidad antes de que podamos imaginarla, espiritualidad que una vez estuvo trabajando activamente. El secreto esencial, por lo tanto, es este: el ser humano debe saber guardar silencio sobre los caminos a lo largo de los cuales se desarrolla su yo, y considerar sus actos, no su yo personal como criterio. El verdadero corazón del secreto radica en sus hechos y en la superación del yo a través de los hechos. El yo debe permanecer oculto dentro del hecho. Eliminación de los intereses del yo personal del flujo de transmisión del karma humano, esto pertenece al primer grados. Cualquier karma individual en el que el yo incurra en el proceso, se borra. Nación, raza, sexo, posición, religión. Todo esto trabaja sobre el egoísmo humano. Solo cuando el hombre los haya vencido será libre del egoísmo. El cuerpo astral de cada nación, cada raza, cada época, tiene un color definido. Siempre encontrarán un color que es fundamental en el cuerpo astral de un ser humano que es miembro de una de estas clasificaciones. Este color específico debe ser eliminado. La ciencia espiritual antroposófica trabaja para nivelar los colores de los cuerpos astrales de sus adherentes. Deben ser del mismo color, es decir, con respecto al color básico.
Este color básico da lugar a una cierta sustancia llamada Kundalini que mantiene unidas, dentro del ser humano, las fuerzas que finalmente conducen al espíritu. Este proceso de nivelación traerá la guerra y el derramamiento de sangre en su entrenamiento, guerra en forma de conflictos económicos entre las naciones, presión por la expansión, represión en todas sus formas, conflictos en el ámbito de la inversión y las ganancias, empresas industriales, etc. Y al adoptar ciertas medidas, será cada vez más posible manejar vastas masas de personas por la pura fuerza. El individuo adquirirá un poder cada vez mayor sobre ciertas masas del pueblo. Porque el curso de la evolución conduce, no hacia una mayor democracia, sino hacia una oligarquía de tipo brutal, en el sentido de que el poder del individuo aumentará de manera inconmensurable. Si la moral no se ennoblece, esto conducirá a la brutalidad en todas las formas posibles. Este estado de cosas vendrá, tal como la gran catástrofe del agua llegó a los atlantes. GA93. El átomo como electricidad coagulada. Del ciclo, el trabajo de las sociedades secretas en el mundo. Rudolf Steiner. Berlín, 23 de diciembre de 1904. En una serie de conferencias, he estado hablando sobre las escuelas de ocultismo y sus ramificaciones, y creo que hoy es correcto terminar todo este curso de conferencias antes de pasar a un tema diferente la próxima vez. Dentro de una semana, hablaré sobre el significado de los días relacionados en el calendario de la Iglesia con la festividad de Navidad, la festividad de Año Nuevo menos importante y la fiesta de la Epifanía extremadamente importante. La conferencia de hoy, por lo tanto, será más de la naturaleza de una conclusión. Podría hacerse la pregunta, ¿cuál es el significado más profundo de las sociedades secretas y de sus objetivos en la evolución mundial? A tal pregunta, mi respuesta sería que tienen una conexión real con la forma en que los seres en el mundo evolucionan y progresan. Como saben, son necesarios diferentes tipos de ejercicios para el autodesarrollo, y dichos ejercicios están realmente disponibles. Han oído hablar de Hatha Yoga, Raja Yoga y otros ejercicios de diferentes tipos, mediante los cuales las sociedades y hermandades relacionadas con la ciencia oculta han iniciado a sus miembros. Alguien puede decir, todo esto, seguramente, podría lograrse sin estas sociedades secretas. Pero les puedo decir, y en el curso de la conferencia se darán cuenta, que el mundo no puede prescindir de tales sociedades. Para decirlo sin rodeos, es bastante injustificable hablar en público al estilo del manifiesto de los masones que leí hace 15 días. Ese es solo un ejemplo.